Hola amigos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo podemos tunear nuestro PS3 y cambiarle la carcasa transparente para aquellos que no quieran tener su carcasa negra o su carcasa gris que se hayan comprado, pues es una muy buena alternativa esta carcasa, que es una XCM Sideboard. Solo está para PS3 Slim. Pues bien, como podemos ver aquí, esta sería la tapadera del Blu-ray, con el cual, como es totalmente transparente, pues podemos ver la entrada del disco, la salida del disco y cómo gira. Además podemos ver todos los componentes internos que tendrá nuestra PS3. Pues bien, comencemos. Bueno amigos, prosigamos con el video tutorial. En esta parte del video tutorial les voy a enseñar a cómo desmontar nuestra PS3, porque como le vamos a cambiar de carcasa, tenemos que desmontarla completamente entera, la placa base, el lector, etcétera, etcétera. Pues bien, girando la PS3 nos fijamos que tenemos aquí unas tapaderas, que son los que nos darían acceso a los tornillos. Pues bien, nos daría falta de quitar todas las tapaderas que tenemos alrededor, excepto una, que esa no se podrá quitar porque va pegada, ya que no tiene ningún tornillo debajo. Pues bien, con un destornillador de pala o con algo fino, pues proseguiremos a quitarlas. Las quitamos todas las que tenemos alrededor. Bien, aquí tenemos otra, que es la primera que vamos a hacer. El primer tornillo que vamos a quitar va a ser este. Les explico por qué, porque este es el que nos da acceso al disco duro para poder extraerlo. Pues bien, con un destornillador de estrella, cogemos y quitamos el tornillo este. Una vez que lo tengamos extraído, la tapadera de aquí adelante saldrá completamente para que le echemos un vistazo a lo que es el disco duro. Terminamos de quitarlo completamente. Tornillo un poco largo, y si nos fijamos, una vez que lo tenemos extraído esto, ya podemos extraer el disco duro. Sería levantando la chapita esta que tenemos aquí y tirando hacia afuera. Tenemos el disco duro fuera. Bien, una vez que saquemos el disco duro, pues ya podremos ir quitando el resto de tornillos que tenemos. Vamos quitándolo todo. Unos cuantos tornillos y a veces se puede ser un poco cansado, pero bueno, por seguridad de la PS3. Algunos están un poco duros porque la sujeción es de plástico, entonces se hace un poco complicado quitarlo, pero eso con un buen destornillador y eso los podemos quitar. Claro, con un destornillador imantado, porque este no tiene imán, entonces los tornillos se quedan ahí en su agujero. Vale, una vez que tengamos quitado todos los tornillos de alrededor de nuestra caja, nos fijamos que aquí justo debajo de lo que es el lector tenemos tres pequeños tornillitos. Esos tienen un tornillo muy especial. Pero si no tienen un destornillador de ese tipo, lo que pueden coger es un destornillador de pala, muy fino, y colocándolo bien dentro de la cerradura, pues podrían quitarlo así despacio. Voy a coger otro más fino. Una vez que lo tengan bien pillado, pues ya empiezan a destornillar. Serían tres tornillos, ¿vale? Una vez tengamos todo retirado de aquí, pues ya podemos proceder a quitar la tapadera de arriba de nuestra PS3. Para ello la colocamos en esta posición y desde la parte de atrás, de donde se enchufan todos los cables, levantamos ligeramente y levantamos así de esta manera,
Con lo cual ya habremos extraído la parte superior de nuestra PS3. Vale. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso sería quitar la fuente de alimentación, que es esta de aquí. Para ello desenchufamos este cable que tenemos aquí y desenchufamos este otro cable de aquí. Y claro, como tiene dos tornillos aquí, pues también tendríamos que destornillarlos. Tiene aquí en un lado uno. Y aquí en este lado tiene el otro. Vale. Una vez que tengamos quitado los cables, pues sería cuestión de levantar esta parte de aquí, o sea, la parte izquierda, la parte que está al lado del ventilador, y la parte derecha irla moviendo poco a poco. La vas moviendo y ya sale. Es para que se desenganche de los conectores que tiene aquí. Muy bien. Vale, una vez que tenemos la fuente de alimentación fuera, el siguiente paso sería quitar el lector, esta parte de aquí. Para ello nos fijamos los conectores que tiene aquí, el conector de datos que es este, tiene aquí una pequeña pestañica marrón, sería levantarla y ya podemos extraer el cable, esta parte de aquí. Y luego del cable de alimentación solo nos faltaría, podemos quitarlo de los dos lados, pero podría, para mejor comodidad y todo eso, para el momento de desarmar y armar el lector, podríamos quitar el cable del lector y así ya no tendríamos, o sea, tendríamos solo un cable, pero ya no tendríamos este cable que nos esté molestando. Luego, una vez que tengamos ya los cables de aquí retirados y todo, para quitar el lector tendríamos que quitar el panel este de aquí. Para quitar el panel este de aquí es sencillo, levantamos de un lado y lo vamos quitando. Una vez que sale, ya podemos... Ah, perdón, se me olvidó el tornillo de aquí. Aquí atrás tiene un pequeño tornillo, es solo un tornillo de nada. Lo quitamos y ya está. Una vez quitado, pues ahí sí ya podemos extraer el lector completamente. También podríamos, para que no nos estorbe, podríamos quitar el panel este de aquí, que sería desenchufándolo de aquí. Es simplemente tirar y ya lo tenemos fuera, extraído totalmente. Bueno, ahora nos liaremos con lo que es el lector. Para ponerle la pieza esta transparente, que es la parte superior del lector. Una vez lo tenemos desarmado, tenemos que quitarle la chapa esta de aquí, la chapa metálica. Para quitar esta chapa metálica serían 5 tornillos, todos son de estrella, vale, serían los 3 primeros de estos de aquí. Pues bien, los quitamos. Estos no tienen casi presión, o sea que se van a quitar muy fácilmente, y además son muy cortitos. Y luego, una vez que tengamos estos 3 tornillos quitados, le damos la vuelta al lector y quitamos estos dos de abajo, o sea, los dos que están más cercanos al cable blanco de aquí. Los 2 tornillos de estos. Son unos chiquititos. Pues bien, lo quitamos y quitamos este otro. Una vez que tengamos quitado esos 2 tornillos y los 3 de aquí arriba, ya no hace falta retirar más tornillos, ¿vale? Así que le damos la vuelta y levantando de la parte de atrás, pues ya los podemos ir retirando la carcasa metálica esta. Vale. La tenemos aquí, la carcasa metálica. O sea, esto ya no nos va a servir ya para guardarlo. Vale. Ahora, lo primero que sería es... Esto iría de esta manera, o sea que primero tendría que ir la chapa esta metálica y luego iría la chapa esta transparente. Para ello, como esta es la parte frontal de nuestro lector, pues la colocaremos de aquí. Vemos que coincide con los 3 agujeros de los tornillos y atornillamos los 3 primeros tornillos que hemos quitado, los más gorditos. Atornillamos este y el último de aquí.
Bueno, el último sería una vez que tengamos puesta ya la chapa esta, ¿vale? Una vez que tengamos los dos tornillos de estos primeros, cogemos y colocamos la chapa esta transparente, ¿vale? Vemos que encaja bien todo y atornillamos el último tornillo que nos queda aquí arriba. Una vez que tengamos esto, le damos la vuelta y atornillamos los otros dos tornillos que hemos quitado de la parte de abajo. Atornillamos ese y atornillamos este. ¿Vale? Pues esto sería todo lo que tendríamos que hacerle al lector. Como vemos, ya tenemos la chapa transparente donde vamos a ver los discos como entran, los Blu-ray y lo que es el funcionamiento, cómo gira y demás, etcétera, etcétera. Pues bien, pues seguiremos desmontando nuestra PS3. Que la tenemos aquí. Nos habíamos quedado en el mismo paso de antes, ya habíamos retirado el lector y tenemos lo siguiente, ¿vale? Para más comodidad retiraremos todos los cables que se puedan ir retirando, como el cable de alimentación, lo apartamos a un lado. Luego tendríamos que quitar las piecitas de estas de aquí, que son lo que es la Wi-Fi y lo que es el Bluetooth. Para ello desconectamos los cables estos blancos, el cable este blanco y negro que tenemos aquí, lo quitamos con cuidado y miramos todo el recorrido y los desenchufamos. Quitamos el tornillo este de aquí y el tornillo este de aquí para que salgan las chapas metálicas. Estas serían las antenas. Tenemos que tener cuidado, ¿vale? De que no se mezclen los tornillos, porque como sabemos nos podríamos liar un follón aquí que no sabiendo qué tornillo va en qué agujero y todo eso. Para eso es mejor usar un cubito o algo para ir separando los tornillos, para más comodidad de nosotros. Pues bueno, una vez que hemos quitado las antenas, la Wi-Fi y el Bluetooth, el siguiente paso sería desconectar. Bueno, esto no hace falta que lo desconectemos porque vamos a quitar la chapa entera esta. Esto podríamos desconectarlo si vamos a quitar el ventilador para tema de limpieza y demás cosas. Entonces lo que haremos es desmontar la placa esta entera, que es la placa base, con sus protecciones, que son las chapas metálicas. Para ello tenemos que fijarnos que aquí en la chapa metálica existen unas serigrafías de una flecha, que justamente esa flecha apunta a unos tornillos negros, ¿vale? En este caso serían 3 tornillos negros que tendríamos que quitar y 2 tornillos metálicos, dos tornillos grises que tenemos aquí arriba para poder extraer la placa base, si no, no la podríamos extraer. Quitamos el uno, nos fijamos que donde tiene la señal y quitamos el otro. El último negro que tenemos aquí. Utilizar la pinza esta. Y como ya había dicho, los 2 tornillos pequeños que tenemos aquí. Vale, una vez que tengamos hecho todo esto, pues ya podremos extraer nuestra placa base. Para ello levantamos de la parte frontal de aquí, de la parte donde se meten los CDs, que es esta parte de aquí, levantamos y extraemos. Como vemos ya tenemos la pieza de abajo, la carcasa de la parte de abajo y la placa base. La colocamos aquí con cuidado porque esta es es muy sensible. Y bien, ya la tenemos aquí desmontada la placa base. Para los que las tengáis un poco sucia la placa, con una brocha la pueden ir limpiando ahí por los alrededores, por el ventilador. Bueno, una vez que tengamos esto, pues ya sería montarlo en nuestra carcasa transparente. Eso lo vamos a hacer a continuación. El Bluetooth, el siguiente paso sería desconectar
Bueno, esto no hace falta que lo desconectemos porque vamos a quitar la chapa entera esta. Esto podríamos desconectarlo si vamos a quitar el ventilador para tema de limpieza y demás cosas. Entonces lo que haremos es desmontar la placa esta entera, que es la placa base, con sus protecciones, que son las chapas metálicas. Para ello tenemos que fijarnos que aquí en la chapa metálica existen unas serigrafías de una flecha, que justamente esa flecha apunta a unos tornillos negros, ¿vale? En este caso serían 3 tornillos negros que tendríamos que quitar y 2 tornillos metálicos, dos tornillos grises que tenemos aquí arriba, para poder extraer la placa base, si no, no la podríamos extraer. Quitamos el uno, nos fijamos que donde tiene la señal y quitamos el otro. El último negro que tenemos aquí. Utilizar la pinza esta. Y como ya había dicho, los 2 tornillos pequeños que tenemos aquí. Vale, una vez que tengamos hecho todo esto, pues ya podremos extraer nuestra placa base. Para ello, levantamos de la parte frontal de aquí, de la parte donde se meten los CDs, que es esta parte de aquí, levantamos y extraemos. Como vemos, ya tenemos la pieza de abajo, la carcasa de la parte de abajo y la placa base. La colocamos aquí con cuidado, que esta es es muy sensible. Y bien, ya la tenemos de aquí desmontada la placa base. Para los que la tengáis un poco sucia la placa, con una brocha la pueden ir limpiando ahí por los alrededores, por el ventilador. Bueno, una vez que tengamos esto, pues ya sería montarlo en nuestra carcasa transparente. Eso lo vamos a hacer a continuación. Bueno, como vemos aquí ya tenemos desarmada toda nuestra PS3. Tenemos por un lado lo que es la placa base, tenemos por otro lado el lector, ya montado su carcasa transparente. Tenemos aquí la fuente de alimentación, ¿vale? Que no se nos pierda ninguna pieza. Por supuesto la carcasa transparente. Tenemos aquí el panel de conexiones, que sería lo que es el power y lo que es el eject, que es para sacar el disco duro, el Blu-ray. Tenemos aquí nuestro disco duro con su soporte metálico y tenemos aquí nuestras antenas, nuestra antena Wi-Fi, nuestra antena Bluetooth y aquí el conector de alimentación, vale, que no se nos pierda ninguna pieza. Pues bueno, ahora como hemos visto anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es montar la placa base en nuestra parte inferior, o sea, en la parte de abajo de nuestra carcasa. Para ello, retiramos estas piezas para más comodidad. Para ello cogemos, es simplemente colocarla, ¿vale? Igual, como antes la habíamos quitado primero de la parte de aquí y luego de la parte de atrás, pues ahora va a ser el paso inverso. Primero colocamos la parte trasera y la dejamos caer sobre la parte de adelante, ¿vale? Una vez que nos fijamos que la tenemos ya sujeta, que coinciden todos los tornillos, pues es colocar los tornillos como les había dicho, siguiendo las serigrafías que tiene la chapa. Tiene aquí una serigrafía, tiene aquí otra serigrafía y tiene aquí otra serigrafía, una flecha. Pues bien, cogemos nuestros tornillos negros, que eran los que habíamos quitado de aquí, y atornillamos. Cogemos este otro negro y atornillamos también este de aquí. Aquí miramos la serigrafía, está aquí. Atornillamos. Por último, los 2 tornillos chiquitinos de aquí también los colocamos para que no nos sobre ningún tornillo.
Vale, una vez que tengamos ya todos los tornillos atornillados y sujetando nuestra placa base, vale, ahora vamos a coger y conectar las antenas, la antena Wi-Fi y la antena Bluetooth. Para ello el orden sería primero la antena Wi-Fi, que es el cablecito blanco, lo colocamos bien aquí, y luego la Bluetooth, que es el cablecito negro, ¿vale? Y enchufamos los dos tornillos que llevamos. Vale, ya lo tenemos por aquí. Ahora cogemos los dos cables y si nos fijamos aquí en la parte del ventilador, tenemos una como especie de guías para ir guiando los cables ahí, para que no se queden ahí por medio de la placa base. Una vez que los tengamos aquí, tenemos los dos conectores, pues el de abajo sería para el cable blanco y el de arriba sería para el cable negro. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Vale. Ahora seguimos conectando las piezas. Ahora vamos a conectar la fuente de alimentación, o sea, la toma de la fuente de alimentación, que es nada más colocarla ahí. Vale. Ya una vez que lo tenemos así, sería enchufar otra vez el panel de control para el power y para extraer el disco con este pequeño cable que tenemos. Lo conectamos aquí, ¿vale? Lo dejamos por ahí porque ahora tenemos que poner primero el lector y luego tenemos que poner esto. Vale, una vez que lo tengamos, pues tomamos nuestro lector y lo colocamos aquí. Esta parte de abajo tiene que quedar debajo del ventilador, ¿vale? Colocamos primero esa parte, vemos que coincide bien. ¿Vale? Tiene que coincidir tanto en la parte de atrás como en la parte de aquí adelante. Tiene que encajar en unos dos palitos que tiene aquí, ¿vale? Tiene que encajar perfectamente esto. Y encima del lector pues ya iría nuestro panel de control, ¿vale? Lo tenemos aquí, todo sujetado bien. Vale. Una vez que lo tenemos sujetado bien, pues ya empezamos a conectar los cables laterales, o sea, los cables del lector. Este es el cable de alimentación del lector que va a una parte lateral del lector, que es este de aquí, y luego el cable de datos, que sería aquí. Es simplemente presionamos, entra la punta del cable y la pestañita esta marrón que tiene aquí la tiramos hacia abajo, ¿vale? Una vez que tengamos eso, enchufamos, o sea, atornillamos el tornillo que sujeta el lector. Vale, ya lo tenemos por aquí conectado bien el tornillo del lector. Aquí se me ha quedado pillado un cable. Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos quede pillado ningún cable porque lo podemos romper, y sobre todo estos de las antenas no nos funcionarían correctamente, haría como interferencias si lo dejamos pillado o lo rompemos o algo, ¿vale? Ya lo tenemos por ahí. Ahora lo que quedaría es colocar nuestra fuente de alimentación, que la vamos a colocar de esta manera. Retiramos los cables para que no nos estorbe y hacemos que coincida, ¿vale? Una vez que coincida,
atornillamos los tornillos estos laterales, que sería para sujetar la fuente. Ahí se me ha ido. Que como no tengo los destornilladores imantados, pues no puedo controlar bien dónde cae el tornillo. Vale, está solucionado. Por ahí y por ahí. Vale, ya lo tenemos atornillado todo. No tenemos que olvidarnos del tornillo del lector, tampoco tenemos que olvidarnos de los dos tornillos de la fuente de alimentación. Y vale, una vez que verificamos que tenemos todo hecho correctamente, pues ya procedemos a enchufar los cables de la fuente. Sería uno por aquí y el otro que vendría por aquí. Ya una vez que tengamos todos los conectores enchufados, que verifiquemos que todo está correctamente, pues ya tomamos la parte superior de nuestra carcasa y la vamos a colocar de la siguiente manera. Tenemos nuestra parte frontal de nuestra PS3, pues desde ahí es donde tenemos que empezar. Nos fijamos que tiene unas pestañas de aquí, que es donde engancha la parte de aquí adelante, ¿vale? Pues verificamos que coincida. Una vez que estén enganchadas, pues ya la dejamos caer por la parte de atrás. Conectamos todo perfectamente, vemos que encaja todo, que no se ha quedado nada afuera, ¿vale? Y ahora sí, a enchufar por la parte de atrás, a atornillar. Vale. Ya ponemos los tornillos que nos quedan para finalizar con nuestro tuneo. Vale. Dejamos este tornillo para el final porque aún no hemos colocado nuestro disco duro, ¿vale? Y este es el que lo sujetaría. A ver, nos queda ya dos tornillos. Y este sería el penúltimo, porque bueno, no, nos queda todavía los tres tornillos de aquí atrás. Vale, pues para insertar el disco duro, escogeríamos el disco duro y esta ranura de aquí, hacemos que encaje. Ahora ya cogido, ¿vale? Y la protección, que es esta chapa blanca, la colocaríamos aquí y empujaríamos hacia la derecha para que se quede fija. Y ahora sí, ya podríamos atornillar. Pues ya lo tenemos puesto todo, ¿vale? Ahora cogemos las protecciones de plástico que nos vienen con nuestra caja
Ahí vamos colocándola. Y ya lo tenemos todo hecho correctamente. Tenemos tuneada nuestra PS3.